Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal me escuchan? Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí se escucha, profesor. Gracias. Punto para usted. Muy amable, gracias. Bien, bien. Entonces, como ya estaba esta presentación, tenemos, a partir de ahora, ¿no? A partir de ahora, todo el trabajo es un presupuesto, ¿no? Todo está concentrado en este tema de los presupuestos y vamos a ver todo un conjunto de aspectos presupuestos. El día de hoy fundamentalmente arrancamos con la parte teórica como corresponde, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos hacer una aclaración aquí. ¿Qué es esto de teoría general, no? ¿Qué cosa vamos a ver en esto de la teoría general? Los presupuestos no son así por así, unos numeritos que se ponen ahí en un cuadro, ¿no? Sino que tienen principios. Tener en cuenta ahí que aquí va a haber principios. Hay principios que debemos tener en cuenta para formular un presupuesto. Eso es parte de la teoría general, ¿no? También es parte de la teoría general el hecho que veamos aquí distintos conceptos, algunos conceptos que están relacionados, ¿no? Algunos conceptos que están relacionados y que lo puede anunciar ahí, como esto de costo, gasto, pérdida, que ya en el temario anterior también lo habíamos visto, ¿no? Y luego también podemos complementar aquí con la teoría también se aplica aquí para aplicar determinados formulismos, ¿no? Determinados formulismos que van a permitir justamente constituir un presupuesto. Esos puntos y otros más son los relacionados con la teoría general. Y luego por acá, vamos acá, en los presupuestos. ¿Qué cosas son estos presupuestos? Arrancamos por acá. Comenzamos cortando acá. Ahí, miren. Ahí. Le hacemos un corte. ¿Qué significa esto de pre? Naturalmente significa antes, ¿no? Antes también significa a priori, ¿no? Pre significa pues antes, a priori, etcétera. Preuniversitario, antes de la universidad, ¿no? Previo a la universidad, ¿no? Por decir, ¿no? Para hacer la comparación, ¿no? Y entonces hablamos de documentos entonces previos. ¿Previos a qué? Antes, documentos antes de, pero ¿a qué? A la realización de los hechos, ¿no? Por ejemplo, si este año, si este año queremos producir como 20 millones, ahorita debo hacer, digamos, mi presupuesto para esos 20 millones, ¿no? Si el día de mañana quiero llevar a cabo un conjunto de actividades y quiero presupuestarlo, inmediatamente hoy, ahorita calientito, tendría que hacer mi presupuesto. Entonces, este término pre significa antes de. Dicho de otra manera, ¿no? Un presupuesto es para el futuro. Un presupuesto es para el futuro y se formula antes que llegue, obviamente, ese futuro, ¿no? Todo presupuesto se formula antes de y luego comienza a ejecutarse, ¿no? Comienza a ejecutarse y ya tendríamos los resultados correspondientes, pero el presupuesto siempre es antes, antes. Ahora, ¿qué significa esta palabra supuesto? Atentos ahí. Supuesto quiere decir que esta no es una información real, sino que es una aproximación, algo, algo que más o menos va por ahí, ¿no? Si yo digo mañana tengo que irme para acá, luego me voy para allá, luego más allá y luego retorno para acá y ahí voy a gastar en movilidad, almuerzo,
acompañamiento de otras personas. Entonces le pongo cifras a eso y ya está, ya está, digamos, si es para mañana y lo formulo hoy y estoy en la parte pre. Y ahora esos datos que estoy poniendo son los datos que supongo que se van a dar, ¿no? Los presupuestos no contienen datos reales, o sea, no es real. O sea, aquí es no real, ¿no? No es real, no es histórico, porque también el término histórico tiene que ver, digamos, con algo real. Histórico es algo que ya pasó, y ya uno sabe qué es lo que pasó. Acá no es real ni es histórico, ¿no? Como dice ahí, es supuesto, es supuesto. Supuesto en el sentido, digamos, que es una proyección, un supuesto que pretendemos que se va a realizar de esa manera. Y entonces ahí tenemos el enfoque general, ¿no? El enfoque general de lo que vamos a ir viendo el día de hoy, ¿no? Eh, todos elaboramos presupuestos, ¿no? Todos, a veces inconscientemente, ¿no? Como acabo de indicar, ¿no? Acabo de indicar. Ustedes mismos, mañana, por ejemplo, van a hacer una que otra actividad, ¿no? Propia de ustedes o de la familia, ¿no? Y entonces eso va a involucrar algunos desembolsos de dinero que suponen hoy día están suponiendo que va a ser así de alguna manera, ¿no? Tu mamá, tu papá te encarga de ir al mercado y en el mercado, digamos, mañana crees que puede comprar todo lo que necesita con 100 soles, por ejemplo. Y de repente vas al mercado y han subido los precios. O al contrario, han bajado los precios, ¿no? Y entonces podría darse un aumento, una disminución de ese presupuesto. Pero tú ya hiciste el presupuesto antes con esos datos, ¿no? Y esto se da en todo, ¿no? Las familias es común presupuestar, digamos, para la semana, para la quincena, para el mes, ¿no? En las empresas, ni qué decir, ¿no? En las empresas es casi una obligación tenerlo. Al menos en el Estado, miren, en el Estado todo está presupuestado. Incluso hay un presupuesto general de la República, ¿no? En la cual están desagregadas todas las entidades del Estado, ministerios, por decir de algunas entidades, gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas, hospitales públicos, comisarías, etc., 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 ¿no? Todas las entidades del Estado tienen, digamos, el presupuesto que incluso se aprueba antes que comience el año. Y les cuento, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, estamos al mes de mayo, ya las entidades están preparando, las entidades del Estado, las entidades del Estado están preparando su presupuesto para el 2023, el mismo que se aprueba en el Congreso, se aprueba en el Congreso días antes que termine el año, por ahí los primeros días de diciembre. Se aprueba el presupuesto general de la República y una vez que está aprobado es enviado al presidente. El presidente uh, promulga la ley y ya está ahí presupuestado. Eso pasa en el Estado, pero en las empresas, algunas empresas, por ejemplo, ni siquiera tienen políticas ni normas para hacer presupuestos. Si, si existen presupuestos es porque una determinada área lo ha formulado y por lo general no existen normas estrictas ahí, ¿no? Depende de cada empresa, ¿no? Depende de cada empresa. Si hay directivos que le gusta, digamos, presupuestar todo lo que va a pasar en el futuro, entonces de antemano se van a poner a hacer todos los presupuestos que necesita la empresa y luego esos presupuestos se van a ejecutar. Es mejor tener un presupuesto que no tenerlo, ¿no? Aunque uno presupueste como 100 y salgas gastando 200, aunque uno presupueste 100 y salga gastando 50, ¿no? Es mejor tener ese documento presupuestal
antes de llegar el momento y no tener nada. El presupuesto se convierte, digamos, en una suerte de guía, una suerte de brújula, ¿no? Una suerte, digamos, de brújula que te lleva al norte o al sur o al este o al oeste en forma, digamos, no precisa, porque todo esto es supuesto, ¿no? Sino, digamos, más o menos adecuada, ¿no? Ninguna información, atentos ahí, porque te pregunta examen, incluso de repente, de aquí más de un ratito lo hacemos, ¿no? Ninguna información de un presupuesto es real, tampoco es histórica, ¿no? Es un supuesto, es una proyección, es una elucubración de quién hace el presupuesto, ¿no? Estoy pensando que si mañana hago una, dos, tres, cuatro actividades y esas cuatro actividades me va a costar 50 cada uno, por lo tanto, el desembolso que voy a hacer por todos es 100, o perdón, eh, sí, pues claro, 100. Y entonces, perdón, era 50 cada uno, entonces sería 200, ¿no? 200, ¿no? Y así, digamos, uno presupone, presupone, se proyecta, digamos, al futuro, ¿no? Y entonces, toda esta teoría, teoría general del presupuesto, es de mucha ayuda a todos, para todos, ¿no? Es una ayuda para todos. Como personas debemos tener algunos presupuestos de vida, ¿no? Ustedes, por ejemplo, deben tener un presupuesto más o menos cuándo van a terminar de estudiar, cuándo, digamos, van a ser ingenieros, cuándo estiman, suponen, se proyectan, por ejemplo, contraer matrimonio o juntarse con una persona, como es la moda actual, ¿no? En cuántos años tendrían uno, dos, tres hijos, ¿no? Incluso sin tener el hijo ya están haciendo un presupuesto, cuál es el costo que acarrea tener un hijo, ¿no? Medicamentos, alimentos, ropa, y esto y lo otro, ¿no? Muchas cosas que van apareciendo. Entonces, así comienza, digamos, el tratamiento de la teoría general de los presupuestos, ¿no? Como es lógico, y ya hemos ido adelantando algo, digamos, de esto, es el concepto de los presupuestos, como es natural, digamos, en cualquier tema que se inicia. Ahí está, mire, esto de la teoría que mencionaba, los principios, ¿no? Los principios de los presupuestos. Un presupuesto siempre está orientado hacia algo, tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito como ayudarte a controlar tus desembolsos y eso está en el marco de los objetivos, ¿no? Un presupuesto tiene varias funciones en una persona, en una familia y más aún en una empresa, ¿no? Varias funciones realiza o sirve, digamos, sirve para varias cosas, ¿no? Lo que conlleva, digamos, a que ese documento sirva para diferentes funciones, ¿no? El presupuesto tiene elementos, ¿no? Generalmente ya les adelanto, anoten, ¿no? El elemento, generalmente hablamos de un presupuesto como ingresos y gastos. Por lo general, todo el mundo te habla así de un presupuesto de ingresos y gastos. Así visto en forma general. Ya luego, si entramos a un detalle, podríamos encontrar más elementos, pero así en forma general, hablamos de ingresos y gastos. Porque no solamente se presupuesta los gastos, que podría ser, que es lo más común, ¿no? Lo más común en las empresas, en las personas y en las familias es presupuestar los gastos y se olvida de los presupuestos, ¿no? Y se olvida también que hay una relación directa entre los ingresos y los gastos, ¿no? En realidad, uno tiene que presupuestar en relación con sus ingresos, ¿no? Si yo tengo un sueldo, por decir, de 5.000 soles mensual,
no puedo pretender gastar más de esos 5.000, porque si lo hago, actualmente se puede hacer eso, ¿no? Uno puede endeudarse pues a futuro, ¿no? Pero lo ideal sería, digamos, que tu presupuesto de ingresos al menos sea similar con el de gastos, ¿no? Y que este de gastos incluso sea menor que, que el presupuesto de ingresos, para que te permita, digamos, ahorrar algo para a una eventualidad que podría presentarse, ¿no? Así es. Los presupuestos entonces van a tener unos elementos, acabo de indicar dos elementos generales, ingresos y gastos, y cuando hablemos ya de un presupuesto específico, por ejemplo, cuando hablamos del presupuesto de costo-producción, aparecen otros elementos. El presupuesto de costo-distribución, aparecen otros elementos. El presupuesto total, aparece otro presupuesto. El presupuesto operativo, el presupuesto táctico, el presupuesto estratégico, por decir, aparece, digamos, una serie de elementos, ¿no? O también, por ejemplo, si digo, vamos a hacer el presupuesto de compras, y entonces vamos a anotar ahí todo lo que queremos comprar. O si digo, vamos a hacer el presupuesto de ventas, igualmente van a aparecer elementos relacionados con la venta, ¿no? Otro dice, no, vamos a hacer mejor el presupuesto de caja. Ajá, sí, claro, podemos hacerlo. Y también tenemos ahí unos elementos propios de ese presupuesto. Y así podemos tener muchos presupuestos. En las empresas, por ejemplo, existe presupuesto personal, el presupuesto de inversiones, el presupuesto de deudas, ¿no? El presupuesto de costos, el presupuesto de tributos. Todo es factible presupuestar, ¿no? Pero siempre recordando que esos presupuestos no son números exactos que se van a dar, ¿no? Sino que son números que en promedio se han dado los periodos anteriores y que estimamos que se podían dar en el futuro, ¿no? Los presupuestos tienen una serie de características que lo vamos a detallar. El presupuesto, como todo documento de ayuda, tiene pues una serie de ventajas, ¿no? Más que desventajas, tiene ventajas. Estas etapas, especialmente que se menciona acá, se dan en el presupuesto del Estado, ¿no? En el presupuesto del Estado, por ejemplo, existe una etapa de programación. Después existe una etapa de formulación del presupuesto, otra etapa de ejecución del presupuesto y otra etapa de evaluación del presupuesto. Generalmente las entidades privadas no está, digamos, establecido así de esa manera. Es, es más general aquí la cosa, ¿no? A nivel, digamos, de las empresas, las etapas es de formular el presupuesto, ejecutar el presupuesto y evaluar, ¿no? Por ahí desaparecen algunas etapas que se dan en el sector público. El sector público es más legal, es más formal, es más, un poco más tedioso, digamos, ¿no? En cambio, el sector privado es más ágil, más dinámico, ¿no? Y eso hace que se reduzcan las etapas correspondientes, ¿no? Bien, como quiera que estamos hablando de entidades, vamos a tener entidades privadas y dentro de los privados estamos cada uno de nosotros, cada una de las familias que hemos ido conversando y cada una de las empresas, ¿no? Desde las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, entran todos ahí en el presupuesto privado. Y en este presupuesto gubernamental o público, como también se le llama, entran todas esas entidades que mencioné hace un momento, ¿no? Los ministerios, el gobierno regional, el gobierno local, universidades públicas, hospitales públicos, comisarías, ¿no? Y toda entidad del Estado, ¿no? El presupuesto es un documento, y lo hemos dicho ya hace ratito, que es una suerte de brújula que te lleva, digamos, por el camino correcto, ¿no?
Y entonces tiene una gran importancia, de antemano lo decimos, tiene una gran importancia, especialmente a nivel empresarial, ¿no? Porque uno a nivel privado, a nivel personal, a nivel familia, tendrá pues ahí un papel donde apunta qué es lo que va a hacer, así muy informal, ¿no? Algunos ya más ordenaditos tendrán una agenda por ahí al menos, ¿no? Otros ya tendrán más formalizado, pero a nivel empresas tiene que estar bien formalizado, ¿no? Debería estar bien formalizado. ¿Y por qué digo debería? Porque a nivel privado no es obligatorio tener presupuestos. En cambio, en el sector público sí es obligatorio. La ley o las leyes lo exigen, ¿no? O sea, no puede haber entidad pública sin presupuesto. Toda entidad pública tiene su presupuesto y, y le entregan el dinero que le corresponde a cada entidad pública de acuerdo con su presupuesto. Si alguna entidad del Estado no consideró una determinada actividad, quiere decir que no lo puede llevar a cabo porque no está en su presupuesto. Salvo que en forma extraordinaria, digamos, por ser necesidad pública, como esta situación pandémica, por ejemplo, cuando esto comienza ya en marzo del 2020, ¿no? Nadie tenía presupuestado, digamos, atender los protocolos pandémicos, ¿no? Pero se dio, digamos, eso y tanto en el Estado como el sector privado tuvieron que modificar sus presupuestos, hacer los reajustes correspondientes, ¿no? Y lógicamente aumentando esos desembolsos que se iban a dar, ¿no? Como siempre tenemos la evaluación semanal. También no olvidarse que esta semana también tenemos un foro que ya está hace como 20 días ahí, pero que se ha abierto recién, me parece, al inicio de semana. Y entonces ahí también tenemos para hacer esta evaluación que lo hacemos semanalmente, además de la evaluación que vamos a considerar también como parte intermedia de la clase, ¿no? Para que ustedes presten la atención del caso y podamos recuperar todos los aspectos que estamos diciendo, ¿no? También considerar, digamos, que al final de la clase tenemos ahí unas conclusiones. En toda presentación están las conclusiones. A veces por alguna situación ya no lo decimos porque se nos fue el tiempo, porque ya no cansamos de 5 horas de clase, pero está en la responsabilidad de ustedes, ¿no? Que revisen esas conclusiones, ¿no? Que revisen la bibliografía, ¿no? Porque todo lo que está, digamos, establecido en el sílabo es lo que debemos considerar, ¿no? Y tenerlo en cuenta para el desarrollo de cada una de las asignaturas que estamos comprometidos, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, ya tenemos ahí el enunciado o el índice o el contenido, digamos, de todo el temario que vamos a desarrollar. Ahora, ¿cuáles son las competencias, no? Hay que lograr algo, ¿no? Hay que lograr algo. Y de hecho aquí aparece pues la competencia que vamos, dice, muestra actitud. O sea, ya mostrando una buena actitud analítica y crítica sobre los presupuestos, ya estás adquiriendo una competencia, ¿no? Internamente ustedes ya estarán ahí elucubrando algunas ideas en el sentido, digamos, ¿verdad, no? Qué bueno es tener un presupuesto para saber si voy a tener los ingresos para que me dé para terminar mi ciclo y qué gasto voy a llevar a cabo igualmente en el ciclo, ¿no? O a nivel familiar, ¿no? De repente están pensando, eh, ahí en la casa no venimos haciendo un presupuesto, ¿no? Pero qué bien sería tenerlo ahí, tenerlo, digamos, ahí, cuánto recibe de ingreso los padres de familia o los que trabajan en el hogar. Primero, cuánto reciben de ingresos, ¿no? Y cuánto se está gastando, ¿no? Y si eso lo, lo detallamos, ya estamos ahí y estamos sacándole provecho, digamos, al estudio del presupuesto, ¿no?
formular de mapas conceptuales sobre la teoría, sobre lo que hemos dicho ahí, los principios, los objetivos, las características y todo ese conjunto de elementos también nos va a permitir, digamos, ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Elabora un resumen de las etapas del presupuesto, ¿no? Internaliza asertivamente los conceptos del proceso presupuestal, ¿no? Esto no debería, digamos, llevar, digamos, a que ustedes no se interesen, a, todo lo contrario, ¿no? Más bien a internalizar todos los conceptos que estamos dando, porque esto le va a servir como ciudadanos, como personas, ¿no? Y luego, digamos, como familia, ¿no? Como parte de una familia, ¿no? Y de repente algunos como parte de una empresa porque sus padres tienen empresa, porque trabajan en una empresa, o pensando ya en el futuro, ¿no? Porque ustedes sí o sí van a ser ingenieros, ¿cierto? Y por lo tanto, digamos, van a estar o bien gerenciando o administrando alguna dependencia o de repente toda una empresa, ¿no? Y en ese contexto tienen que tener toda la información para hacer sus presupuestos, ¿no? Y qué mejor, digamos, si ustedes como tales eh, aprendieran a hacer el presupuesto antes de utilizar a otras personas, ¿no? Porque si utilizan a otra persona es un sobrecosto para la empresa, ¿no? Por eso que los invitamos ahí a internalizar asertivamente todos los conceptos del temario que vamos a ver, ¿no? Comprender cuál es la diferencia, digamos, entre un presupuesto privado, un presupuesto público, ¿no? Ah, y esto de lo más importante, a relacionar todo ese temario que hemos visto antes de los costos con este tema que estamos haciendo hoy de los presupuestos. Y luego, un poquito más adelante, relacionarlo con los estados financieros proyectados. O sea, este es el trípode, si se quiere, de lo que trata, digamos, esta asignatura, ¿no? Del estudio de los costos, que ya lo hemos visto, del estudio de los presupuestos, que lo estamos arrancando, iniciando hoy, y luego culminamos acá, con los estados financieros presupuestados o proyectados, ¿no? Entonces, tenemos que relacionar todos esos elementos, ¿no? Bien, bien, entonces tenemos ahí todo ese conjunto de competencias que prácticamente ustedes como estudiantes están obligados a adquirir, ¿no? Adquirir, ¿no? Porque ustedes están pagando para eso, ¿no? Nadie paga, digamos, para no sacar provecho a algo, ¿no? Ustedes están pagando todo esto, ¿no? Por lo tanto, digamos, tiene que, tiene que considerar todos estos aspectos, ¿no? Espera ahí, se ha corrido esto un poco. A ver, ¿qué pasó aquí? Sí, ya, se rayó el sistema ahí. Bien, bien. Entonces, algo me adelantaba a esto, a esta etimología, como dice aquí, etimología, o sea, el origen. ¿Cuál es el origen de la palabra presupuesto, no? Y aquí nos dice que este prefijo, ¿no? Este prefijo pre significa antes de, a priori, como ya dije hace rato, a priori, previamente también puede ser utilizado, ¿no? Y así podemos utilizar, digamos, cualquier otro sinónimo ahí para indicar que es un documento antes de. Pero ¿qué cosa es antes de? Antes de que se ejecute una operación, antes de que se ejecute una compra, antes que se lleve a cabo un proyecto, antes que se haga un puente, un camino, antes que tengamos que producir un lote de computadoras, antes de producir un lote de confecciones, antes de, ¿no? Debemos tener en cuenta todo eso, ¿no? Y el otro componente que es esta palabrita de supuesto, ¿no? Donde nos dice que ahí es un hecho
formado, pero idealmente, ¿no? Idealmente, suponiendo, proyectándonos, no es un hecho real, ¿no? Sino es un hecho que consideramos que se podría dar, que se podría dar, que de acuerdo a nuestras proyecciones estimamos que se va a dar, ¿no? Y entonces, en conjunto, digamos, estas dos palabritas significan, digamos, que un presupuesto es un documento que se formula antes de lo hecho, antes de lo realizado, antes de lo ejecutado, antes de lo operativizado, etcétera, etcétera, ¿no? Es antes de, ¿no? No hay presupuesto para ayer, ni siquiera hay presupuesto para hoy. El presupuesto es para mañana, pasado, y los días, la semana, los meses que vengan. Entonces, tengamos en cuenta esos aspectos, ¿no? Ahora vamos a un concepto más amplio de que ya hemos ido dando algún avance, ¿no? ¿Cómo está esto, no? Por acá, por ejemplo, comienza, dice que es un plan de acción. Ujú. Es un plan de acción. Es una buena expresión para tener en cuenta. Es un plan de acción, es un programa de acción, es un conjunto de actividades, es un conjunto de ponderados. Puede ser, digamos, eh, presentado así, de esa manera, ¿no? Acá nos dice ahí, es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista. Esa meta prevista puede ser, por ejemplo, eh, producir más unidades, puede ser incursionar en el mercado regional, incursionar en el mercado nacional, incursionar en el mercado internacional, ¿no? Una meta, siempre hay una meta, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿para qué estudian? Están estudiando y piensan terminar su carrera, o sea, presuponen que van a terminar su carrera para ser buenos ingenieros, excelentes ingenieros, ¿no? Y paralelamente, pues, grandes personas, ¿no? Muy bien. Y luego dice, aquí de alguna manera ya nos está dando alguna característica, ¿no? Primero que una característica podemos considerar que es un plan que conlleva un conjunto de acciones, ¿no? No solamente una, varias acciones, ¿no? Luego, esto que siempre está orientado hacia algo, ¿no? Hacia algo que estimamos se va a realizar, ¿no? Eso puede ser una meta, puede ser un objetivo, o puede ser el cumplimiento de la misión de una empresa, ¿no? Y además dice que está expresada en valores. Este es otro elemento a considerar, ¿no? Expresada en valores. Aquí estamos hablando entonces de soles, soles. También eventualmente podríamos estar hablando de dólares, ¿no? O si quieres también, si quieres hacer tu presupuesto en euros, también pues hazlo, ¿no? Y entonces ahí puedes hacerlo de distintas maneras, ¿no? De distintas maneras. El asunto, digamos que va a haber un conjunto de valores en cualquier moneda, ¿no? En cualquier moneda, ¿no? Incluso en la práctica, les cuento, se utilizan así, estas siglas, ¿no? Y ustedes de repente lo han visto o ya les han dicho, muchos se utilizan estas siglas, unidades monetarias. O sea, en términos generales, esos valores están en unidades monetarias. Ya dependerá de cada país, si son soles, si son pesos, si son euros, si son dólares, si son yuanes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego agrega, dice por acá, que debe cumplirse en un determinado tiempo. ¿Sí? Es un buen punto a considerar. Un presupuesto se hace para un determinado tiempo, para un día, por ejemplo. Yo quiero hacer mi presupuesto para mañana. Ya, lo puedo hacer. Lo puedo hacer para una semana, de repente un poquito más, una quincena.
lo puedo hacer para un mes, lo puedo hacer para un bimestre, para un trimestre, para un cuatrimestre, para un semestre, o lo puedo hacer para un año, o lo puedo hacer para 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, un quinquenio, ¿no? Un decenio, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando se trata de grandes empresas, siempre están mirando hacia adelante, se proyectan. El famoso tratamiento estratégico, por ejemplo, nos lleva a hacer presupuestos estratégicos, ¿no? De largo plazo, ¿no? Pensando en el largo plazo. Incluso ahora ha ingresado otro tema, como es las actividades prospectivas, ¿no? Considerando, por ejemplo, que mayor a un año, mayor a un año ya se considera largo plazo hasta 20, de 2 a 20 años, largo plazo. Y más de 20 se considera ya como un ámbito prospectivo, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, tenemos un plan al 2050. Y las grandes empresas también tienen así grandes planes, ¿no? Grandes planes, o mejor dicho, planes de largo plazo y de muy largo plazo. O en todo caso, como acabo de indicar, planes prospectivos, ¿no? Y dentro de esos planes están los presupuestos, ¿no? Cuando hablamos de un plan, tengamos en cuenta, vamos a anotar por acá, porque este término plan aparece, digamos, por todos lados, un plan. Las empresas trabajan con planes y entonces generalmente tenemos ahí estos 4 tipos de planes. El plan operativo, el plan táctico, el plan estratégico, anote, ¿ah? Y el plan prospectivo que acabo de indicar, ¿no? Este operativo es de un año, es para el año, es el día a día que hace la empresa en realidad, ¿no? Pero que generalmente se mide en un año, ¿no? Este, este táctico, perdón, aquí ando mal, ¿no? Este táctico en realidad se considera para un año, ¿no? Y más bien este de acá se considera en promedio, digamos, para un mes. Depende también del ciclo de las operaciones de una empresa, pero la mayoría de empresas trabajan para un ciclo mensual. Y entonces ahí la parte operativa abarca un mes. Y a nivel de táctico ya abarca un año. Y esto estratégico, dije, de 2 a 20 años. Y este plan prospectivo ya de mayor de 20, ¿no? Mayor de 20 años. Hay empresas o estados, los estados especialmente que se proyectan, digamos, porque los estados pues no son fáciles de quebrar, ¿no? Las grandes empresas tampoco son fáciles de quebrar porque ya están constituidas, ya tienen clientela, ya saben sus costos, ya saben, ya tienen bien ganado, digamos, un segmento del mercado y, y no están, digamos, para un año, 2 años, ¿no? Tienen proyección 25, 30, 40, 50 años las grandes empresas. Bien, bien. Ahora, algo más, ¿no? Algo más que dice acá. Y bajo ciertas condiciones previstas, dice que en este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad. ¿Qué cosa es cada centro de responsabilidad? Es cada dependencia, ¿no? Cada dependencia, ¿no? Por ejemplo, miren, voy a borrar todo esto por acá y voy a suponer, por ejemplo, que aquí tengo, miren ahí, no sale tan perfecto, pero más o menos ahí tengo la Junta General de Accionistas. Ahí tengo la Junta General de Accionistas. Luego tengo el directorio, un poquito más pequeño. El directorio, más pequeño, hacia abajo, así se constituyen las empresas. Un poco más pequeño tengo la gerencia general, ¿no? Aquí está la gerencia general.
Y luego tengo por acá una serie de sugerencias, ¿no? Que pueden haber varias, ¿no? Varias, ¿no? Un tanto más pequeña, lógicamente, ¿no? ¿Y por qué estoy haciendo este gráfico? Estoy haciendo este gráfico porque cuando habla aquí de cada centro de responsabilidad, me estoy refiriendo que tenemos que hacer un presupuesto para la Junta General de Accionistas, para el directorio, para la gerencia general y para cada una de estas dependencias, ¿no? Porque cada una va a consumir costos, cada una va a conllevar costos. Todas. La Junta General de Accionistas se reúne por lo general una vez al año, ¿no? Pero esa vez que se reúne, esa es la Junta General de Accionistas ordinaria, se reúne una vez al año, pero son pues 10.000, 15.000 accionistas, ¿no? Y que comen, que toman, digo, refrigerio, ¿no? Refresco, por decirlo, para los cuales hay que entregarle papeles, documentos, ¿no? Posiblemente ahora se haya reducido ya ese entrega de documentos a lo virtual, ¿no? Pero tradicionalmente siempre se le entregaba, digamos, un libro, un libro, un documento más o menos así de este grosor, ¿no? Donde estaba, digamos, ahí la memoria anual del directorio, estaban ahí los estados financieros, las notas a los estados financieros y toda la información de la empresa, ¿no? Y entonces todos esos documentos se le entrega a cada accionista. Ya si lo lee o no lo lee es un problema, ¿no? Pero se le entregaban. Entonces cada cada dependencia de una empresa es un centro de responsabilidad, ¿no? No solamente si esto es producción, no solamente producción origina, origina presupuesto, ¿no? Origina también el área de finanzas, el área de logística, el área de marketing, ¿no? Y el área de personal, todas las dependencias, y por acá también va a haber otras dependencias de apoyo, por ejemplo, ¿no? Y por acá también podría haber otras dependencias y todas necesitan presupuesto, ¿no? A todas hay que generarle su presupuesto correspondiente, ¿no? Por eso que dice aquí que este concepto que estamos hablando, el presupuesto, debe ser aplicado a cada centro de responsabilidad. O sea que cada dependencia tiene que tener su presupuesto y eso entregarlo a una dependencia central de una empresa, que es generalmente el área de finanzas, donde se reúne a los presupuestos de cada una de las dependencias. Lo mismo que hace, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ustedes saben que a nivel del Estado, las universidades están por acá, los hospitales están por acá, los gobiernos regionales por acá, los gobiernos locales por acá, los ministerios por acá, y cada uno hace su presupuesto. Le dije hace rato, ¿no? Ahorita están haciendo ese presupuesto, ¿no? Y luego tienen que entregarlo en agosto, de acuerdo a ley, lo deben entregar al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que centraliza todo, ¿no? Ahí en el Ministerio de Economía y Finanzas hay un área. ¿Qué área? Es una gran dirección, ¿no? La Dirección Nacional de Presupuesto, que es la que se encarga, digamos, de hacer ese conglomerado, ¿no? De unir todos esos presupuestos, ¿no? E incluso de hacer algunos ajustes correspondientes, ¿no? Porque una municipalidad, un hospital, una comisaría, por ahí, puede querer pues muchas cosas, ¿no? Pero a veces el presupuesto o los ingresos que tiene el Estado no va a alcanzar y entonces comienzan a sacar varias cosas ahí, ¿no? Lo mismo va a pasar aquí en una empresa privada, ¿no? En una empresa privada de repente el gerente general quiere que le den, quiere que le den, por decir se me ocurre, aquí quiere que le den dos vehículos, ¿no? Uno
uno para él, para que se movilice, y otro para que se movilice su familia, ¿no? Hay algunos que tienen esa gollería, ¿no? De repente quiere que le den también chofer, de repente para uno y el otro vehículo, combustible para uno y el otro, ¿no? Y así van apareciendo, digamos, una serie de necesidades, ¿no? Pero de repente llega, digamos, al área central y de parte del directorio hay una disposición que no se considere demasiado gasto, ¿no? Sino solamente lo necesario, ¿no? Y entonces, está bien, movilidad, le damos uno ahí, ya, un vehículo para la gerente general, ¿no? O respete, no le damos nada, no le damos ni vehículo, no le damos ni chofer, ni le damos combustible, sino le damos, lo compensamos con movilidad cotidiana, para que tome su taxi. O la misma empresa le contrata, digamos, contratan Cabify. movilidad, movilidad, ¿no? Movilidad particular, Corporativa. corporativa, Corporativa. así pues, claro, y entonces se soluciona todo eso, ¿no? Así le llaman, ¿no? Movilidad corporativa, ¿no? Sí, sí, así es. Bien, bien, entonces, así tenemos con esto de los presupuestos, ¿no? Entonces, no olvidarse ahí, esto de plan, es un plan, ¿no? Es un plan con un conjunto de acciones que va a estar expresado en valores, que tiene generalmente está formulado para un determinado tiempo y que se refiere inicialmente a un centro, a una dependencia, ¿no? Y que luego, digamos, ya se junta y hace un presupuesto total de la entidad, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí tenemos esto de los principios, ¿no? Recuerda que estuvimos hablando de los principios, ¿no? Bueno, para todo, especialmente estos principios son aplicados en el sector público, ¿no? Como ya le dije hace un momento, en el sector privado es más, más ágil, más dinámico, menos formal, ¿no? Pero en el sector público debe cumplirse totalmente estos principios y otros que también vamos a agregar ahí, ¿no? Pero veamos, ¿no? Miren, este principio, el primero que está ahí es de lo más elemental, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, miren, si tengo mi presupuesto, aquí está mi presupuesto, y como dije hace un momento, está dividido en un lado los ingresos y en el otro lado los gastos. Eso es lo que va a tener un presupuesto en forma general. Ya en la interna habrá más. Este principio quiere decir que aquí, si acá es 100, los gastos también debe ser 100. Así deben presupuestarse, ¿no? De esa manera deben presupuestarse, ¿no? Ingresos como 100 y gastos como 100. Ingresos como 300.000 millones, o como es en el Estado, es algo de, ¿cuánto? 200 y tantos millones, ¿no? Algo de 250.000 millones de soles el presupuesto, ¿no? Es enorme el presupuesto, ¿no? Pero tiene que ser, cumplir este principio de equilibrio, ¿no? ¿Equilibrio entre qué? Entre los componentes o elementos de los ingresos y gastos. Claro, eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Porque en la práctica, digamos, en la práctica sale, digamos, que al realizar las cosas sale que tiene más gastos que ingresos, ¿no? Y entonces tiene que recurrir a préstamos, a emisión de bonos, en el caso del Estado, ¿no? Bono del Tesoro, anoten ese nombre, bono del Tesoro. Cuando el Estado emite bono de Tesoro, es que el presupuesto no está alcanzando y entonces está buscando dinero digamos, lograr ese equilibrio que necesita, digamos, eh, el manejo presupuestal, ¿no? Igualmente una empresa, ¿no? Escuchen esto, cuando una empresa dice, la empresa X emitió bonos, es porque los ingresos que genera la empresa no le alcanzan
y entonces está emitiendo unos papeles financieros llamados bonos, y esos papeles son comprados por los inversionistas, y esos inversionistas entregan su dinero a la empresa, ¿no? Y con ese dinero la empresa va a poder funcionar. Pero esa entrega no es gratis, porque la empresa tiene que pagar de intereses correspondientes, ¿no? Igualmente, una empresa privada, por ejemplo, puede emitir acciones, ¿no? Y si emite acciones, la cosa se agrava incluso más, porque cualquiera que compre una acción, y anoten esto, cualquiera que compre una acción se vuelven propietario de una empresa. Claro, propietario en la parte proporcional que está comprando, ¿no? Si venden acciones de un sol y yo compro solamente una acción, un sol, seré dueño de una determinada empresa por el valor de un sol. Y otro será dueño con los 20.000 millones de dólares que tiene ahí, ¿no? Y así, digamos, se pueden dar esas situaciones, ¿no? Cuando no alcanzan los presupuestos, hay que buscar fuentes de financiamiento. Y lo que acabo de indicar es eso. En el Estado también se emiten, anoten esto, se emiten letras del tesoro. Estas letras del tesoro son de corto plazo un año, no se olviden ahí, corto plazo un año. Si yo compro letras del tesoro peruano, del Estado peruano, ahorita, por decir, quiere decir que de aquí a fin de año, o de repente de aquí a mayo del otro año, que son 12 meses, si es que es así el contrato, porque también podría ser de 7 meses, 8 meses, ¿no? El asunto es que sea, digamos, de no más de un año, ¿no? No más de un año. Entonces, si fuera, digamos, por los meses que faltan para diciembre, ¿no? Que son, en este caso, son 7 meses, ¿no? Faltan 7 meses para que finalice el año, ¿no? Entonces, se hace ese contrato para 7 meses y por 7 meses yo estaría recibiendo intereses, intereses por esas letras del tesoro. Y al final del año, ¿qué va a pasar? Tiene que devolverme mi dinero, ¿no? Porque yo entregué dinero, 50.000, 100.000, ¿no? Para que esa entidad se financie, ¿no? Y luego tiene que devolverme eso cuando se cumple el plazo correspondiente. En los bonos no son de corto plazo. Los bonos generalmente son de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Hay bonos hasta de 100 años. El Perú, el año pasado, a comienzo de año, cuando estaba el gobierno de Sagasti, cuando estaba Sagasti, mejor dicho, en el gobierno, se hizo una emisión a 112 años. Eso quiere decir que si alguien compró esos bonos, porque ya se vendieron todos, ¿no? Si alguien compró aquí en el país o a nivel internacional, compró eso, va a recibir sus intereses de 112 años. Y al final de esos 112 años le van a devolver, ¿no? Posiblemente la persona que compró ya no esté viva, ¿no? Pero van a estar sus descendientes y todo eso, ¿no? Porque en los negocios se trabaja así. Ahora, seguimos con estos principios, universalidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa, digamos, que debe considerarse todos los ingresos que una empresa eh, presupone, presupone que va a tener, ¿no? Y todos los gastos igualmente que presupone que va a tener, ¿no? En- de acuerdo con este principio, por ejemplo, si yo tengo que, si yo tengo que gastar en una empresa, por ejemplo, por aumentarle el sueldo a los trabajadores, por decir aumentarle 10% a los trabajadores, ese aumento del 10% debo presupuestarlo.
porque eh, de acuerdo al principio de universalidad, debo considerar todo lo que yo supongo que se va a dar, todo lo que supongo que se va a dar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que supongo que el IGB de 18 va a pasar a 20%, ¿no? Entonces, si me he enterado o tengo base para, para presuponer, digamos, que se va a dar así, tendría que considerar ese aumento de los tributos dentro de mi presupuesto. Bueno, entonces, luego el principio de unidad. Dice, todos los principios, perdón, todos los presupuestos son o corresponden a una suerte de unidad de gestión, ¿no? Eso quiere decir que en una determinada dependencia, se considera como una unidad de gestión. Por ejemplo, el área de finanzas. El área de finanzas es una unidad de gestión. El área de finanzas tiene sueldos para sus trabajadores. Posiblemente pretenda comprar computadoras. Posiblemente va a necesitar útiles de limpieza, útiles de oficina. De repente quiere renovar instalaciones y en fin, van a aparecer, digamos, los desembolsos de una u otra manera, ¿no? El asunto, digamos, que ese presupuesto es unitario para esa unidad y vale solamente para esa unidad, ¿no? El presupuesto de finanzas no vale para otra dependencia, vale para esa unidad de gestión, ¿no? La especificación. Esto quiere decir pues que debo tener todo el detalle. Pero mire este nombrecito. Cuando hablamos recuerda que hemos hablado de ingresos. Esto que dice fuentes, estas fuentes se relaciona con los ingresos. Cuando hablemos de fuentes, hablamos de los ingresos que vamos a tener. Cuando yo le digo, ¿cuáles son, si yo le pregunto, ¿cuáles son las fuentes? ¿Qué fuentes tienes? Estoy hablando de los ingresos. Y otro bueno, en el caso de los gastos ya está clarito ahí, ¿no? Está clarito, gasto con gasto, ahí no hay mayor problema. Pero aquí, eso de fuentes, generalmente el término fuente se relaciona con fuente de ingresos. Y no se escucha, digamos, a los especialistas, por ejemplo, decir fuente de gastos. No es tan común, ¿no? No es común, digamos, no es utilizable. Pero sí es utilizable esta forma que estoy indicando, fuente de ingreso, ¿no? En una empresa, en una empresa, mire, en una empresa puede haber varias fuentes de ingresos. Repito, en una empresa puede haber varias fuentes de ingresos. Y también van a haber muchos gastos. Incluso en gastos son más numerosos los gastos. Son muchísimo más los gastos, pero en número de gastos, ¿no? Pero bien sabemos que todos estos ingresos van a ser como 100 y esto también por el principio de equilibrio también van a ser 100. Al final, digamos, solamente es que acá vamos a tener, pues, por ejemplo, comprar, se me ocurre en un hogar, por ejemplo, en un hogar, comprar, comprar alimentos, comprar el gas, comprar detergentes, por decir, comprar, eh, pagar, ¿no? Pagar la luz, el agua, el teléfono, la internet, el cable, el alquiler de la vivienda y así van apareciendo, digamos, los desembolsos. Pero el asunto, digamos, que siempre tiene que buscarse este equilibrio, ¿no? Debería haber ese equilibrio, ¿no? Debería haber ese equilibrio, ¿para qué? Para no entrar en déficit. Porque miren, si yo tengo ingresos como 100 acá y mis gastos son como 120, ahí ya estoy en un déficit de menos 20, ¿no?
Ahí estoy en un déficit de 20. Esta igualdad, esta igualdad es solamente, digamos, un, un supuesto mínimo, un supuesto mínimo, que los ingresos sean igual a los gastos. Pero lo ideal sería que yo tenga acá 100 de ingresos y que mis gastos sean menores, por decir 80. Esto más bien sería ideal, ¿no? En cualquier empresa, ¿no? Más que esto que acabo de indicar, ¿no? Eso es equilibrio, eso es equilibrio. Eso es como, digamos, la razón más lógica, ¿no? La razón más lógica. Y esto sería lo más ilógico, ¿no? Lo más ilógico. Pero la estrategia ganadora es esta, donde los ingresos son mayores que los gastos, ¿no? Y entonces así se va formando esto de los presupuestos, ¿no? Ahora, avanzamos en exclusividad, ¿no? Bueno, cuando hablo de exclusividad quiere decir que este presupuesto debe formularse antes de la realización de alguna actividad, ¿no? Antes que lleguemos a mañana, antes que, antes que compre una maquinaria, antes que me ponga a fabricar, ¿no? Antes, siempre antes de exclusividad en el sentido, digamos, que debo formularlo para, digamos, que me sirva como base para llevar a cabo, ¿no? Las actividades que supongo que voy a llevar a cabo, ¿no? En el Estado, en el Estado, por lo general, se da esta anualidad, ¿no? El presupuesto es anual, ¿no? Es anual. En las empresas también es anual, ¿no? Pero claro, tanto en el Estado como en las empresas se divide en meses, ¿no? En meses, porque el mes es una unidad, digamos, particular de las operaciones de una empresa, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener un presupuesto anual dividido en 12 meses, que es lo más común, aun cuando también podríamos dividirlo en semestres, trimestre, cuatrimestre, bimestre, como dije hace un momento, ¿no? Ya eso va a depender de cada empresa, ¿no? Continuidad, en el sentido, digamos, que uno, miren, cuando uno formula un presupuesto, está pensando en que no vas a morir hoy, sino que estás pensando que vas a continuar tu vida, tus actividades, tu negocio, tu actividad. Cuando uno dice, eh, mañana voy a viajar, no está diciendo que va a morir hoy, está diciendo que mañana va a estar vivo, vivito y coleando y listo para viajar, ¿no? Cuando en una empresa dice, mañana comenzamos a fabricar 100.000 unidades de tal producto, está diciendo, digamos, que la empresa no termina hoy, sino que la empresa está hablando, digamos, en términos de continuidad. Esta continuidad también se relaciona con otro principio que es muy utilizado en contabilidad, que le voy a mencionar por acá, que se llama el principio de empresa en marcha. Anoten esto, empresa en marcha. Empresa en marcha. Empresa en marcha o empresa en funcionamiento también le llaman. Entonces, cuando uno hace un presupuesto, no es porque vas a terminar hoy tus actividades, sino que te estás proyectando, tienes una perspectiva, estás en la búsqueda de nuevos resultados, nuevos y mejores resultados, ¿no? Te estás proyectando hacia el futuro, ¿no? Ah, luego tenemos ya un tanto, esto es un poco subjetivo, esto, ¿no? Dice que sinceridad, ¿no? Quiere decir, digamos, que los ingresos, los ingresos como los gastos deben ser aquellos que tienen que tener un sentido, aunque no son totalmente reales, pero deben aproximarse a la realidad, ¿no? O sea, deben aproximarse a la realidad. Por eso dice aquí que deberían tener un sustento técnico, ¿no? Por ejemplo, si yo como docente tengo un sueldo de
suponiendo, digamos, de 6.000 soles, ¿no? Entonces, esos 6.000 soles tengo el sustento, tengo las boletas, tengo la boleta de pago de los sitios donde trabajo, ¿no? Y entonces, tranquilamente sustento, digamos, eso, ¿no? En una empresa, por ejemplo, dice, voy a tener ingreso de 1.000.000. Ese millón es que se sustenta. Se sustenta en la venta del año anterior, en un promedio de la venta del año anterior, ¿no? Pero ¿qué pasa si la empresa no existía el año anterior, ¿no? Puede tomar información del mercado también, ¿no? Cuando hablo del mercado, hablo de empresas de la competencia, ¿no? Entonces, por ahí uno puede conseguirse alguna información. Es más, la información, por ejemplo, lo podemos encontrar, creo que en otro momento hemos hablado ya de esto. Entramos a la SMV, entramos a la SMV y ahí está toda la información de las empresas, ¿no? Si quiero saber, por ejemplo, Alicor, cuánto ingreso tuvo el 2021, ahí está en, en- en esta web correspondiente, ¿no? Así es. Y también están sus costos, están sus gastos, incluso detallado en las notas de los estados financieros que están publicados ahí, ¿no? Claro, siempre y cuando sean empresas grandes que coticen en la bolsa, porque solamente las empresas que cotizan en bolsa están registradas acá en la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Ahora, por acá, publicidad. Quiere decir que cuando se formula un presupuesto, no debe ser guardado, archivado, como pasa en algunos casos, ¿no? En algunas empresas he encontrado, digamos, que hay un documento que es el presupuesto, pero que nadie lo ha tocado, nadie lo ha visto. Es un documento que nadie lo conoce. En el Estado, por ejemplo, de acuerdo a ley, cuando se aprueba el presupuesto general de la República, lo primero que se hace es publicarlo, ¿no? Incluso dice la ley que esa ley es vigente a partir del día siguiente de su publicación, ¿no? O sea, primero tiene que publicarse y al día siguiente ya se vuelve oficial, ¿no? Pero eso es en el Estado, ¿no? En las empresas privadas, ahora digamos que tenemos con esta virtualidad, se dan las condiciones para difundir toda la información, ¿no? Toda la información y especialmente información como los presupuestos, los estados financieros, toda la información de la empresa entre su personal, ¿no? Entre su personal, ¿no? Pero claro, aquí hay que tener en cuenta con esto de los presupuestos, ¿no? Los presupuestos, mire, los presupuestos, si bien es cierto, estos presupuestos, si bien es cierto, son documentos, como hemos dicho, que se supone, ¿no? Que se supone que se van a dar, ¿no? Son documentos supuestos. Sin embargo, tienen una alta dosis de realidad. Repito, si bien es cierto, los presupuestos son supuestos, son proyecciones, sin embargo, tienen una alta dosis de sinceridad, como dice acá, de, de, de sinceridad, de verdad, ¿no? Por eso, digamos que algunas empresas, algunas empresas tienen bien guardados celosamente sus presupuestos, porque ahí están todos los detalles, ahí están las fórmulas, incluso, digamos, de acuerdo con los bienes que va a comprar, ya sabemos cuál es la fórmula que van a utilizar, ¿no? Entonces, algunas empresas, por ejemplo, restringen la difusión de sus presupuestos porque ahí está la fórmula mágica de su negocio. Pero lo ideal, digamos, es que ahí hay un micrófono que está abierto, es una bulla infernal, por favor, ahí. Le decía que lo ideal es que se publicite, es decir, que se haga conocer, que se haga conocer. Pero hay situaciones que que por cuestiones de competencia no es posible pues que entregarle la información a todos los trabajadores, porque los trabajadores también a veces
más aún ahora, ¿no? Que nos gusta compartir todo, ¿no? Te llega una información a tu Facebook, a tu WhatsApp, a tu esto y lo otro, ¿no? Inmediatamente, pum, pum, comienza a dispararlo a todos tus contactos, ¿no? Y entonces, ese mismo hecho podría darse en la información, digamos, de los presupuestos, ¿no? Donde un trabajador que no tiene el cuidado correspondiente y que no cumple los principios de ética, ¿no? Podría, digamos, compartir esa información con otros interesados de la competencia. Y finalmente, con esa información podrían tumbar a la empresa de dónde salió la información. Por eso, digamos, hay algunas restricciones en ese sentido, ¿no? Bien, bien, entonces tenemos ahí todo este aspecto de los presupuestos, ¿no? Bien, bien, vamos a utilizar aquí un medio audiovisual para ir matizando todos estos aspectos. Ustedes saben que, y ya lo he dicho hace un ratito, que todos los presupuestos se basan en los costos, ¿no? No puedo hacer un presupuesto si no tengo información de mis costos, ¿no? Y entonces vamos a hacer un pequeño recordaris ahí en relación con esto de los costos, ¿no? Un pequeño recordaris en relación con esto. Vamos a ver un ratito. A ver, a ver, a ver. Bueno, esto no es el tema, es un reporte de una publicidad, pero también podría digamos, presentarse gráficamente los presupuestos como puede ser, ¿no? ¿Sabías que todo esto se hizo con Excel? Hola a todos, les habla Bruno y a continuación voy a explicarles algunos conceptos que hemos visto en las clases de Costo y Presupuesto INACAP 2017. Lo primero va a ser detallar los conceptos de la unidad, lo que significa un costo, gasto, pérdida, ganancia y utilidad. De momento, en este primer Power es lo que vamos a estudiar. En los PowerPoint siguientes se va a detallar lo que es la contabilidad de costo según los conceptos vistos en clase, así como algunos ejercicios que los van a preparar mejor ante esta asignatura. Lo primero es detallar qué es un costo. Un costo se define como el valor del sacrificio que debe realizarse para obtener productos y o servicios que pueden ser recuperados en el tiempo de la vida de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, por ejemplo, que queremos fabricar automóviles. Para fabricarlos se necesita materia prima, trabajadores, saber el arriendo del local, arrendar máquinas o comprar las máquinas. Todo eso significa un desembolso de dinero que debe ser sacrificado para adquirir lo necesario que vamos a utilizar para producir nuestro producto, en este caso automóviles. Y claro, todos esos costos que está mencionando aquí el colega chileno eh, tiene que ser previamente presupuestado, ¿no? Porque nadie, digamos, se aventura, digamos, a hacer algo si antes no lo ha presupuestado, ¿no? Siempre que alguien quiere fabricar algo, construir algo, cualesquiera que sea, primero lo que se hace es un presupuesto, ¿no? Y hasta en la vida familiar pasa esto, ¿no? Se me ocurre, por decir, se le malogró el lavatorio de la casa, ¿no? En la cocina, el lavatorio, ¿no? Se atoró ahí, porque paran echando ahí desperdicio y se atoró, ¿no? Y ahí caseramente nadie lo puede solucionar, ¿no? Entonces, gasfitero, ya vamos a ver al gasfitero. El gasfitero viene y hace un presupuesto, ¿no? Y dice, bueno, inmediatamente echa pluma, como dicen, ¿no? Echa pluma y hace su presupuesto. Y luego dice, te voy a cobrar 50 soles para solucionar esto, ¿no? Dentro de esos 50 soles está por lo menos ahí unos 20 soles en materiales que va a comprar para desatorar todo eso, ¿no?
y luego, digamos, el resto será pues por su trabajo, por su obra, ¿no? Un tanto similar a eso que pasa, digamos, ahí en ese aspecto mínimo, es lo que pasa en las empresas, ¿no? Si quiero fabricar, digamos, por ejemplo, se me ocurre 20 docenas de pantalones, 20 docenas de pantalones de dama, ahora que viene el frío, ¿no? Entonces, para eso tengo que haber pensado y ahí tengo que haber presupuestado la tela, el hilo, la utilización de la maquinaria, de las máquinas que va a coser, que va a remallar, que va a hacer los acabados, ¿no? La electricidad que se va a consumir, incluso hasta la depreciación de la maquinaria, ¿no? Todo eso ya debe estar presupuestado, ¿no? Ya debe estar presupuestado. Tal como dice acá nuestro colega, ¿no? Uno, digamos, si pretende, digamos, hacer un desembolso, o lo que es lo mismo, sacrificar algo, de antemano, digamos, debe tenerlo presupuestado. ¿Para qué? Para que compre lo que exactamente necesita y no más, ¿no? Costo se define como el valor del sacrificio que debe realizarse para obtener productos y o servicios que pueden ser recuperados en el tiempo de la vida de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, por ejemplo, que queremos fabricar automóviles. Para fabricarlos se necesita materia prima, trabajadores, saber el arriendo del local, arrendar máquinas o comprar las máquinas. Todo eso significa un desembolso de dinero que debe ser sacrificado para adquirir lo necesario que vamos a utilizar para producir nuestro producto, en este caso automóviles. Otra forma de ver el concepto de costos es que es un valor monetario de lo que nosotros necesitamos desembolsar para adquirir lo que nos hace falta para realizar nuestra actividad productiva o ofrecer un servicio determinado. Una vez entendido este concepto, pasamos a ver lo que significa un gasto. Un gasto también es un desembolso de dinero. Es un tipo de costo, el cual se espera no recuperarlo en el tiempo de la vida útil de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Es un desembolso que uno realiza y que no lo va a recuperar aún vendiendo la mejor cantidad de producto o vendiendo la mayor cantidad de servicio posible. Los gastos generalmente se asocian con los sueldos que deben ser pagados o se conocen como costos indirectos y están relacionados con las áreas administrativas, operativas y financieras de la empresa. ¿Cuál es el sueldo que debo pagarle al administrador por el plan de negocios? ¿Cuál es el sueldo que debo pagarle a mis operarios para que la empresa pueda operar? ¿Cuáles son los gastos financieros en los cuales debo incurrir a la hora de solicitar créditos o solicitar leasing o solicitar alguna especie de ayuda externa para financiar mi emprendimiento y de esa manera poder ofrecer mi producto y o servicio en el mercado? Todo lo anterior significa un gasto de la empresa. Hay que tener en cuenta aquí que, bueno, el concepto, los conceptos pueden variar, ¿no? Los conceptos pueden variar, pero hay que recordar que una empresa, una empresa, cuando vende sus productos, recupera todo, absolutamente todo. Esto también creo que lo hemos conversado en el sentido, digamos, que el cliente finalmente es el que asume los costos, los gastos, las pérdidas e incluso hasta los tributos que le corresponden a la empresa, ¿no? Por eso, digamos, en algunos casos, pensando en el cliente, no se aumentan los tributos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no le ponen tributos a la educación? Porque finalmente los empresarios de la educación van a correr
ese tributo a que lo paguen ustedes, los estudiantes, ¿no? Y de alguna manera por ahí se le libera, digamos, al sistema. Tengamos en cuenta que una empresa, especialmente una fábrica, una industria, no es una beneficencia, ¿no? No está, digamos, para perder, ¿no? Está, digamos, para recuperar todo todo lo que desembolsa, ¿no? Si es si es un costo de materia prima, de mano de obra, de costos indirectos, si es un gasto administrativo, si es un gasto de ventas, si es un gasto financiero, incluso hasta el mismo margen de utilidad y los tributos que corresponden, todo tiene que recuperarlo, ¿no? Y todo eso tiene que estar en el precio del bien, ¿no? Pero claro, eso es en condiciones normales, ¿no? Porque también habrá algunas oportunidades donde el precio que debía vender es como 100, pero finalmente tengo que venderlo a 80 porque si no nadie me compra. También, pero eso ya es excepcional, ¿no? Entonces, los conceptos pueden ir variando de, de acuerdo, digamos, a cómo uno va viendo esto de los costos y gastos, ¿no? No hay un concepto, digamos, universal sobre esto. Son conceptos que lo- lo- los especialistas dan y uno también puede generar su propio concepto, como este que acabo de indicarles, ¿no? Porque a pesar de que yo podría considerar de que es un dinero que voy a percibir cada vez que yo vendo un producto o servicio, es dinero que no está relacionable con el área de ventas del producto o servicio, sino que está más bien relacionado con dinero que debe ser pagado al área administrativa del proyecto para que el proyecto en sí funcione. Una pérdida. Una pérdida corresponde a lo que la empresa pierde y no genera beneficio. Las pérdidas, llevándolo a términos monetarios, significa todo el dinero que se pierde por culpa de procesos mal realizados, material que se echa a perder, máquinas que fallan y dinero que hay que gastar para repararlas. Eso es una pérdida en el periodo productivo. Otro ejemplo de pérdida puede ser todo el producto que se produjo en el periodo productivo, pero que no fue vendido. En el periodo de tiempo que no se vende, que no se almacena, que se rompe, que se echa a perder, significa una cantidad de dinero que la empresa no había considerado perder y que sin embargo ya no le genera ningún beneficio. De nada sirve un producto defectuoso, de nada sirve un servicio mal entregado, de nada sirve una materia prima rota. Todo lo antes mencionado es una pérdida en términos financieros y monetarios para el emprendimiento. Una ganancia. Una ganancia también se conoce como un ingreso para la empresa. Es el beneficio que ingresa a la empresa por concepto de comerciar, es decir, vender productos y o servicios. Aquí hay que hacer una distinción con el siguiente concepto que viene a continuación, que es el de utilidad. La ganancia o ingreso de la empresa significa el dinero que uno percibe al momento de vender su producto o servicio. No estamos considerando lo que se gastó para producirlo, lo que se costó producirlo, no estamos considerando eso, solo estamos viendo lo que va ingresando por cada unidad de producto que vendo o lo que va ingresando cada vez que logro vender con éxito mi servicio. Y finalmente llegamos al último concepto de este PowerPoint, que es la utilidad. La utilidad es el beneficio, en este caso monetario, que queda a favor de la empresa luego de considerar los esfuerzos que ésta debe realizar para obtenerlos. ¿Qué quiere decir implícitamente esto? Quiere decir que el beneficio económico
la utilidad que a la empresa le queda es la cantidad de dinero que ingresó a la empresa en el periodo productivo menos los costos de lo que significó producirlo y los gastos operativos que significó llevar a cabo el emprendimiento. Todo el dinero que queda después de haber descontado esos dos ítems mencionados se llama utilidad. Y la utilidad, en términos generales, puede ser utilizada para reinvertir en el negocio, adquirir nuevas maquinarias o directamente para el bolsillo de los dueños del negocio. Muy bien, bien. Ahí le agradecemos al colega. Bien, ¿esto cómo sería, digamos, si esto lo llevamos a un documento, ¿no? En otro momento ya creo que le hemos explicado también, tenemos un estado financiero que se llama el estado de resultados, el estado de resultados. Y entonces, en este estado de resultados tenemos, por ejemplo, una serie de conceptos. Y voy a utilizar todos los conceptos que ha utilizado aquí el colega. Por ejemplo, aquí comenzamos con las ventas o ingresos. Ventas o ingresos. Ese es un concepto. Ese es un concepto a tener en cuenta. Los costos, ¿dónde aparecen? Aquí está. El famoso costo de ventas. Aquí aparece el costo de ventas. Estas ventas menos este costo de ventas, nos va a dar aquí un resultado bruto, una utilidad bruta, ¿no? Así se le llama técnicamente utilidad bruta, ¿no? A esta utilidad bruta le restamos conceptos como los gastos administrativos, los gastos de venta, y luego vamos a tener por acá una utilidad llamada operativa, utilidad operativa. A esta utilidad operativa le agregamos, miren, le agregamos si hubiera, digamos, otros ingresos, si hubiera otros ingresos. Y luego le restamos por aquí otros gastos que también podrían darse, ¿no? Para luego llegar aquí a la utilidad antes de participaciones e impuestos. Utilidad antes de participaciones e impuestos. Luego tenemos aquí, le restamos a esto las participaciones de los trabajadores. Es un derecho de los trabajadores, ¿no? Le restamos también el impuesto a la renta que hay que pagar al Estado. Le restamos ahí. Y luego finalmente aparece aquí la famosa utilidad, que en este caso, con toda esa resta se convierte en utilidad neta, ¿no? Esos son los conceptos que intervienen de todo este comentario que ha hecho el colega, ¿no? Están ahí los costos, los gastos, están las ventas o ingresos y está la utilidad, ¿no? Pero le podemos poner números, ¿no? Le podemos poner números. Para, por ejemplo, le ponemos aquí algo de 100. Estos 100 puede ser 100 millones, por ejemplo. 100, ¿no? Y tenemos un costo de ventas, por ejemplo, de 50 millones. Como este es un costo resta, se expresa así de esta manera, ¿no? Por lo tanto, la diferencia es 50 acá, ¿no? Luego tenemos los gastos administrativos, ¿no? Vamos a poner ahí 2 y por acá 3. Ya tenemos ahí. Y luego tenemos la utilidad operativa, entonces tenemos aquí 45. 45 millones, por decir, ¿no? Todos estos son en... ¿sí?
millones. Vamos a ver. Entonces, luego, vamos a suponer que acá la empresa adquiere otros ingresos, 5, 5. Y luego tiene otros gastos, por decir, aquí le vamos a poner 8, 8, ¿eh? Y acá le vamos a poner 3 gastos, 3. Estamos para redondear, para el ejemplo, ¿no? Entonces, 45, que es positivo, más 8, que es positivo, tenemos ahí 53. 53 menos 3, estaríamos acá en 50. En 50 millones, ¿no? Ahora, le consideramos la participación de los trabajadores. Vamos a suponer que esa participación son algo de 5 millones. Para el ejemplo, ¿no? 5 millones. Y también el impuesto a la renta vamos a considerar que es, por ejemplo, eh, 10, 10 millones. Pero esta participación resta y este impuesto a la renta también restan. Es un desembolso, ¿no? Es un desembolso. Entonces, 50 menos 15, 35. La utilidad neta, 35. Y estos 35 millones son lo que decía el amigo, decía ahí que podemos reinvertirlo. Esos 35 millones podemos reinvertirlo en las empresas, en la empresa, digo, o podemos entregarlo como dividendo a los accionistas, ¿no? O podemos capitalizarlo también. Ya eso depende del acuerdo de la Junta General de Accionistas, ¿no? Finalmente, en las empresas que son del tipo sociedad anónima, tenemos la Junta General de Accionistas, que es la que decide, digamos, qué hacer con esa utilidad, ¿no? No es el contador, ni siquiera el gerente, el que decide, es la Junta General de Accionistas que dice qué hacemos con esos 35 millones, ¿no? Bien, bien, entonces con esto redondeamos el asunto ahí con la presentación de estos conceptos, ¿no? Costos, gastos, pérdidas, utilidad. El asunto es que, miren, nuestro tema de hoy es los presupuestos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que eh, si esto es lo que se ha ejecutado, antes esto ha sido presupuestado. Estas ventas han sido presupuestadas. Todo estos conceptos para no poner PPP y todo esto ha sido presupuestado en cada uno de los conceptos. Cada uno de los conceptos ha sido presupuestado previamente. Y posiblemente nosotros hayamos presupuestado no 100, sino por así 120, ¿no? De repente hemos presupuestado 120 y el costo de ventas posiblemente nosotros haya sido 70, ¿no? 70. Y luego tendríamos una utilidad bruta de 50, ¿no? Coincidiendo con el dato anterior, ¿no? Pero simplemente por una coincidencia que se ha dado ahí, ¿no? No necesariamente. No necesariamente los datos presupuestados van a coincidir con los datos reales, ¿no? Dicho de otra manera, esto de acá, estoy suponiendo que es para el ejemplo, estoy presentándolo como si fuera real. Esto es real, ¿no? Y esto de acá es lo que es el presupuesto, ¿no? De modo que todo lo que se realiza, todos los resultados que obtenemos en una empresa, es porque antes se presupuestó. Y se presupuestó en base a los principios, en base a las normas, en base a todos los lineamientos que conlleva hacer el presupuesto, ¿no? En la medida, digamos, que nuestro presupuesto esté bien formulado, ¿no? Bien formulado, eh, lo que hemos presupuestado se va a acercar, se va a parecer bastante, digamos, a lo real, a lo ejecutado, a lo realizado, ¿no? Pero no necesariamente van a ser iguales. De modo que si usted está de gerente
Si ustedes están de gerentes en una empresa y presupuestaron venta como 100, para el ejemplo, ¿no? Esto presupuestaron, ¿no? Presupuestaron como 100, presupuestaron como 100 y luego se realizó como 80. No es que estén mal, ¿no? Simplemente digamos que por alguna circunstancia, digamos, no hemos llegado a los 100, ¿no? Habría que analizar por qué, digamos, solamente hemos realizado 80, ¿no? Y eso se puede corregir para el siguiente presupuesto. Puede ser, por ejemplo, que como este contexto pandémico, que seguramente más de una empresa presupuestó como 100 y al final ha tenido, digamos, como 80, 70 y menos todavía, ¿no? Entonces, el hecho, digamos, que lo que se presupuesta no termina realizándose exactamente, no quiere decir necesariamente que está mal, ¿no? Sino que por alguna circunstancia, porque no se dieron las mismas condiciones que en las cuales se presupuestó, aumentaron las ventas o al contrario se redujeron las ventas y por eso cambió el asunto, ¿no? Bien, bien. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, por favor. ¿Algún comentario? No, nada, ¿no? No hay nada. No, pues, Bueno, al regresar, estamos haciendo una evaluación corta, chiquita, nomás sobre estos aspectos que hemos revisado, por favor. Gracias. Miren, como digo, regresamos estamos regresando a las 21:15. Estamos regresando a las 21:15, ¿ya? Gracias. gracias, profesor.